Una producción de Armonía TV, con el auspicio de Estudio Jurídico Rosero y Asociados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy Melissa Ramírez. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos tocado antes, pero... Es una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte en razón de que mucha gente nos ha pedido que por qué no comentamos y no hablamos sobre el tema de una serie de Netflix que está muy famosa, muy reconocida. Se trata de Monsters, que es la serie de Ryan Murphy que habla sobre el caso criminal de los hermanos Menéndez, de Lyle y Eric Menéndez. Nosotros en un programa anterior ya tocamos este tema, hablamos pero no nos habíamos visto la serie. Netamente sobre el caso, en temas legales, puntualmente sobre el juicio, el proceso, pero no habíamos tenido la oportunidad, como dice Melissa, de ver la serie por los cortes energéticos. Ahora ya nos hemos puesto más o menos al día y queríamos hablar sobre este tema porque realmente hay muchos aspectos, muchos detalles legales que no los viste en el periódico o en los documentos legales que nosotros pudimos ver. Así es. Sí. Entonces, ¿qué te parece, Meli, si hablamos un poquito de contexto para las personas que no saben de qué se trata esta serie, Exacto. que no vieron el programa anterior? Pongámonos un poquito al día. A ver, un poquito de contexto del episodio que si pudieron haber perdido, porque aquí cada capítulo te lo puedes ver individualmente. El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Eric Menéndez asesinaron a sus padres, José Menéndez y Kitty Menéndez, en su hogar de Beverly Hills, California. Los dos jóvenes tenían 21 y 18 años respectivamente, usaron escopetas para dispararles mientras estaban en la sala de su casa. Tras el crimen, los hermanos alegaron que los asesinatos fueron en defensa propia debido a años de abuso físico, psicológico y sexual por parte de su padre, José Menéndez, y, digamos, la tolerancia de su madre ante estos abusos. Sin embargo, las autoridades al inicio no sospecharon nada y ahí es cuando hemos comentado de cómo se fue dando el disclosure del caso. El psicólogo, el doctor Oziel. Oziel es el que recibe la confesión de uno de los hermanos y la amante del doctor le dice a la policía, revísenlo, allánenlo, y de esa manera allanan y reciben las cintas en las cuales uno de los hermanos confesaba el crimen. Y de ahí eso es como el contexto general. Detalles nosotros vimos en el capítulo anterior, el juicio, cómo se llevó, hubo un primer juicio, se declaró mistrial, hubo un segundo juicio, pero yo quiero comentar o ver estos detalles que se vieron en el primero y que no se dieron en el segundo, que eso es lo que me pareció un poco chocante. Ya. Y yo quisiera que partamos de cómo los hermanos, propios de su edad, de su inocencia, porque podrán ser ahorita dos personas privadas de libertad, pero en ese momento en el que cometieron estos delitos tenían 21 y 18 años, eran unos niños. Claro. Realmente cómo caen en errores, ¿no? En errores tan que tú dices desde esta perspectiva, tú dices, wow, ¿cómo es posible que hayan confesado, que hayan permitido grabar? Pero si no ves la serie, capaz no lo comprendes. Si no ves la serie, no entiendes todo lo que estos chicos estaban atormentados también. Atormentados sufrían. ¿Y por qué tenían un psicólogo? Empecemos por eso. Okay. Ya, ellos tenían un pasado bastante conflictivo. Pues era una familia disfuncional, evidentemente. Una familia disfuncional en la cual el padre era... Como decía el titular, no era una familia normal. No era una familia normal. El padre tenía un alto cargo era una productora muy famosa, un hombre muy poderoso, un hombre muy rico. Y la madre, pues, tenía un carácter, tenían una relación ellos dos bastante difícil. Ella era una persona que aparentaba ser sometida a su matrimonio y caía en alcoholismo. Y que no quería los hijos. O sea, esa parte de la serie me parece impresionante. Claro, aparentaba, bueno, según la perspectiva de los hijos, no tenía un cierto rechazo con los hijos. Porque eso está en los testimoniales a la vez con la psicóloga. Porque como esos chicos se metían en problemas y robaban, el Estado los obligaba a que tengan su psicólogo. Su psicólogo, exacto. Entonces ellos, a medida que van creciendo como adolescentes, se meten en problemas. Y uno de estos problemas es que ellos empiezan a robar casas en Calabazas, en Beverly Hills, casas de famosos, de amigos que sabían que iban a hacer de viaje, conocidos, y como sabían que iban a hacer de viaje, se metían en las casas, robaban hasta que los agarran. Y uno de las frases célebres de la serie es que el padre siempre les repetía que no permitan que los agarren, no permitan que los agarren. Pueden salirse con la suya siempre y cuando no permitan que los agarren.
Entonces ellos vivían con esta filosofía de vida Ujú. y por eso pues en el momento en el que los agarran cuando están robando las casas, el padre en uno de los sermones que les dan el carro les dice, ustedes pueden hacer todo, pero no tenían que permitir ser agarrados. Y ese era como el castigo hacia ellos. Uno de los hijos, el mayor, Lyle, estaba estudiando, cursaron en ese momento en Princeton. Ujú. Hay un tema bastante, tampoco quiero hacer tanto spoiler, pero hay un tema polémico en el que el padre es el que le permite, le facilita el SI para ingresar a Princeton y se basa de eso cada vez que hay una pelea, una crítica, ¿no? Y Lyle tenía un carácter mucho más explosivo, Sí, sí, o sea, evidentemente él tenía un carácter Un carácter fuerte, difícil. bastante difícil, era un chico bastante explosivo y Eric, en cambio, era un chico más calmado. Ujú. Se veía que pues Lyle se le imponía más al padre. Ujú. En esta situación, bueno, empiezan los conflictos con el padre. Al comienzo no se ve cuál es la razón por la que estos chicos tienen este proceder, Claro, esta conducta no ves el antecedente. no entiendes qué es lo que pasa. Y sí es verdad que tú percibes y tú dices, wow, estos A eso les chicos pasó son algo. monstruos. O no, y cuando algo tú les ves pasa, la serie, tú ves como el aporte también de los psiquiatras y todo eso, y dices, estos chicos, o sea, No nadie, están nadie bien. va y mata a sus papás claro, de la nada. no están bien, no están bien. Entonces, bueno, pues como parte de la condena del servicio comunitario que tenían que los chicos cumplir por haber robado las casas, ellos asisten a estas terapias con el psicólogo. Un Y psicólogo es vendido, un psicólogo porque le que- reportaba a todo el padre. y que rompe confidencialidad llamando al amante y le cuenta al amante No, un psicólogo con cero ética confesiones alguna. con cero ética. Claro. Empieza pues él a velar por sí mismo, el psicólogo, y engaña a los chicos y les dice pues que va a tener que, por su bienestar, va a tener que velar por él mismo y va a tener que empezar a grabar las confesiones. A la par pone a conocimiento de todo lo que está sucediendo al amante. El amante sabía sobre estas confesiones que se estaban llevando a cabo en las terapias Ujú. y continúan con este plan ellos, ¿no? Claro. Bueno, y básicamente eso, en el sentido de que tienes clarísimo su recorrido o su pasado de niños problemáticos y de que tenía un psicólogo y que ese psicólogo probablemente, según lo que nos expone la serie y el documental que después también me vi, no es que les habían confesado el abuso, pero son cuestiones que ya después van saliendo. Ajá. O sea, Que no salen en terapia todavía. Sí, pero lo impresionante es que cuando tú lees los documentos del juicio, tú no accedes a los 56 testimonios que hubieron a favor de los chicos en los cuales habían muestras o banderas rojas de que sí había existido abuso. Ujú. Entonces, de que sí había habido una ocasión en que una de las primas, le habían confesado a las primas que no quería estar, que por favor, que si podía dormir con ella porque Ajá. no podía estar cerca Sola del con el papá. papá. Y testimonios de sobrinos de Kitty que le habían ido a decir a la tía Ujú. y ella haciendo caso omiso. Ahora, ¿cuál es la diferencia del primer juicio con el segundo juicio? Que eso es como lo que te quedas un poco en shock cuando empiezas a ver ya los documentales, las series, etc. En el primer juicio, que se declara el mistrial, o sea, que no llegan a un Pero un cuéntanos acuerdo. por qué llega el mistrial. Exactamente, por eso te digo. ¿Cuál es el argumento de la...? Estaba claro que había habido un asesinato y que lo habían sido ellos. Ahora, ¿cómo los juzgas y qué delito te imputan? Era lo que, digamos, se discutía. Lo que alegaba la defensa de los chicos es que no solo había habido abuso sexual, porque que hayas sido víctima de abuso no te habilita o te permite la defensa propia de matar, sino el miedo inminente que esos chicos tenían de que los padres los iban a matar primero. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que ellos alegaban? Ellos iban a exponerlos. Es decir, Eric le había contado al hermano, el hermano lo había confrontado al papá, porque como tú dices, él era el confrontador, todos estos años de abuso, y el papá, en teoría, le había dicho, si tú hablas, te voy a matar, o sabes que te voy a matar. Entonces tú ves un poco esta paranoia que ellos tienen durante la serie y durante el documental, en el cual ellos alegan pensar de que los iban a matar primero. O sea, que esto era una cuestión como de tiempo. Ahora, ¿qué alegaba la fiscalía? No, pues o sea, los mataste mientras estaban dormidos. O sea, no había miedo inminente. Pero lo que tenían que cuestionar un poco la defensa o tenían que un poco hacerlo sospechar al jurado era el hecho de que los iban a matar en el momento que los expongan. El señor era un señor público que no hubiera soportado tremendo escándalo. Y tú tienes a un jurado que cuando escucha la historia testimonial del primer hermano, en el que detalla demasiado los abusos que había sufrido el papá, tenía un jurado que estaba llorando. O sea, que realmente simpatiza y solidariza y dice, este papá era un monstruo. O sea, lo que decían ellos era, o es un actorazo
o este niño ha sufrido la peor de las maldades que puede haber sufrido por parte de un padre. Entonces no llegan a un acuerdo entre si es el homicidio culposo, doloso, etcétera. Llega a mistrial. Ahora, ¿qué pasa entre el primer juicio y el segundo juicio? En el segundo juicio, la fiscalía solicita que se eliminen, que no se tomen en cuenta los 56 testimonios que ellos tenían a su favor. Entonces, en el momento que le quitas y toda prueba o testimonio que tenga que ver con el abuso sexual, en el momento que tú al siguiente jurado le quitas toda esa carga emocional de estos niños, Dios mío, todo lo que han pasado, o sea, bien hecho, ¿sí me entiendes? Porque Claro. el jurado es humano, Explica es lo que otro es jurado, un es nuevo otro jurado, es otro jurado, es otra selección del jurado. Claro. Acuérdate que el papel fundamental en los juicios en Estados Unidos es la etapa de selección de jurados, en el que tú vas descartando y diciendo, a esta persona Esta la acepto, esta la veto. Sí, porque también ves su vida y también dices, ok, y eso es lo que tú veías. El primer jurado tú lo veías totalmente empático con el testimonio del chico. En el segundo no hubo acceso a todos esos testimonios. Entonces no tenías, ¿qué teoría tenía la defensa de los chicos para decir, Claro, no existe el abuso razón. sexual, era la palabra de ellos contra las personas que ya no estaban vivas, pues. Así es. Entonces, esa, según yo, es la razón por la cual, pues, obviamente no tenían ningún chance. Y la otra es que no había la opción. El segundo jurado solo tenía dos opciones. O era asesinato en el mayor de los rangos, doloso, en el cual te ibas a pena de muerte, cadena o perpetua. eras inocente. No había la opción de, había un homicidio, sí, pero había manslaughter, o sea, como el culposo, el que podías decir, tú sentías este miedo. No había esa opción. Entonces, ante eso, el jurado también era más difícil que haya unanimidad. Claro. Porque estaba claro que ellos los habían asesinado. Ajá. Entonces, eso es como que yo digo, wow. Y la otra cosa que te quería contar era el contexto de lo que pasa entre los dos juicios. Pasa el caso de O.J. Simpson. Es que te iba a comentar justamente que un dato curioso es que el primer abogado de los chicos fue Robert Shapiro, que Pero era el que abogado quería llegar a un acuerdo de uno. de O.J. Simpson. Ajá. El trabajo de él iba a ser llegar a un acuerdo con la fiscalía, que podía haber sido cumplir tantos años y luego libertad condicional. Pero ahí no había ganado el caso de O.J. No, todavía no lo había ganado, pero ya era un abogado que era el Siempre, mejor obvio, abogado si por en eso ese lo momento. seleccionó. Y luego la familia de los chicos despide a Robert Shapiro y contrata a Leslie Albertson. Albertson, exacto. Y la cambia la estrategia de abogado. Y la familia hasta la fecha la les creen a familia los niños. Es que eso también te iba a comentar. La hermana el ellos hermano cuentan de la madre, los tíos, durante los abuelos. todo el proceso ellos siempre tienen el apoyo contaron de su con el familia. respaldo de la familia, tanto del lado de la madre como del lado del padre. Y eso sí te hace pensar dos veces. Pensar dos Entonces, veces. ¿cómo es posible? Estamos viendo que son sus hijos, porque las abuelas lo apoyan. La abuela y el tío, el hermano los de tíos, la mamá. los hermanos, que uno era la Las albacea sobrinas. del testamento. Tú ves que los apoyan a los chicos. Entonces tú dices, ¿por qué apoyan a unos supuestos asesinos? Peor Claro. si se sabe que sí lo Y obviamente hicieron. que durante el juicio ya les crea la duda. Por supuesto. Pero igual los ayudaron y la abuela lo financió hasta... Todo. Les pagaron todo el proceso, absolutamente todo el proceso. Entonces, sí te llama la atención y tú dices, ¿por qué? Ahora, ¿por qué deja Robert Shapiro la defensa de los chicos? Porque realmente la actitud de los chicos no ayudaba. Al comienzo, la actitud de los chicos eran unos chicos ricos, engreídos, con plata, que querían Claro, no hacer y entendían la deshacer, magnitud de lo que se enfrentaban. que estaban en prisión y el uno pues tenía una calvicie, usaba un peluquín y quería productos para el pelo, pedía productos para el pelo, que el gel, que tal cosa. El otro chico estaba obsesionado con no querer meterse a la ducha, tenía miedo. Entonces, Pero a la vez todo eso no te crea una alerta de que estos chicos tienen algo mal, tienen un una trauma. psicopatía, por claro, supuesto. o sea, Tú ¿cómo nadie dices, se da cuenta de esta obsesión que tenía con ¿cómo el es tema posible del que pelo? alguien esté pensando en el pelo estando en prisión cuando Claro. no tienes a nadie que te esté viendo? Pero claro, pero esta actitud no caía bien porque se filtraba y creó una opinión pública contradictoria a los chicos. Y Eso estamos hablando del contexto en el que el abuso infantil no era normalizado. conocido y no normal para los niños. para los chicos, exactamente. Entonces, ahora, hoy por hoy, si eso siempre lo comentamos en el capítulo anterior, si este juicio pasaba en el día de hoy, el resultado probablemente era distinto. Era completamente En esa distinto. época no les creían. O sea, abuso sexual infantil en niños, no, pues a las niñas. Claro, no se les creía y no se les ponía esta alerta, esta luz a estos chicos. Entonces, pues, tú simplemente decías que son unos niños malcriados, prepotentes, que no tienen idea de la realidad de la vida y que es lo querían importante. despilfarrar la plata de los y padres. que esto es lo importante y que no se dan cuenta que están en prisión. Pero bueno, pues esa más o menos era la actitud. Ahora, tú sabes que dicen que luego de este proceso, la abogada de los chicos nunca más volvió a tener un caso así de grande, justamente por un comentario que ella hizo sobre los chicos.
¿Cuál? Ella dijo ante los medios que los chicos eran adorables. Esta frase la sentenció a esta profesional. Ella no quiso opinar en el documental. Después no quiso opinar, pero sabes que en No estos quiso días hablar. he visto que hay En TikTok se hizo entrevistas todo en un TikTok. movimiento a favor de los hermanos Menéndez. Ajá. Y tú ves extractos de la abogada. Y realmente, o sea, es magnética la abogada Es para muy manifestar buena, las cosas. Muy buena abogada, Sí. muy buena. Y creo que le tenía cariño al menor. Ella era abogada de Eric. Acuérdate que tenían ella defensas era distintas. abogada de Eric. Y tú sabes que hoy en día, justamente por este movimiento, nosotros lo comentamos en el episodio anterior, este documental de Monsters lo crea Ryan Murphy Ujú. y hay este boom en Netflix, ¿no? Todo Ajá. el mundo vuelve a poner en la lupa al caso de los hermanos Menéndez. Va Kim Kardashian a hacer una visita a prisión, pone otra lupa mediática y ¿qué es lo que pasa? Que la gente en redes se ha levantado y este caso nuevamente ha vuelto a ser analizado. Sí. Más por la Dicen- última denuncia del Porque chico menudo. surge la confesión de Rosselló, Ujú. surge ahora pues los testimonios y la petición de toda la familia, tanto del Pero cuenta un padre poco como el la que no ha madre. escuchado el testimonio de Rosselló. Él era un ex integrante menudo, el José Menéndez, el padre de los chicos, era el representante de los menudos. Era exactamente, el ejecutivo, el Recuerda manager. que en los menudos, que yo digo, wow, red flag, si tienes una persona que tiene denuncias de abuso sexual, en el grupo menudo tú podías tener hasta cierta edad y luego tenías que retirarte. No me recuerdo si es 16 años. Ajá. 16 años, ya creciste, ya. O sea, los quería tener niños chiquitos. Ujú. Y uno de los ex integrantes ha salido a denunciar que también sufrió parte de abusos de Que parte fue de José abusado, Menéndez. que le daba vino y que fue abusado Ujú. sexualmente por José Y que Menéndez. avalaba las formas de abuso que decía Eric. Sin embargo, este testimonio de Rosselló no fue escuchado él nunca habló. No, él recién sale este año. Claro, él no habló Él durante el nunca proceso, que hubiese sido una pieza clave para... No sé, porque si tú Pelear ves la el inocencia. segundo jurado, ese segundo juicio, que me olvidé de comentarlo ahorita en el tema del contexto de OJ, que entre el primer juicio y el segundo juicio nos pasa OJ, donde la fiscalía pierde horriblemente Su credibilidad. el juicio penal, su credibilidad, Ajá. y que quedaron arrastrados, eran los mismos de California, Ajá, ¿verdad? lo mismo, sí. Entonces es como que en el segundo juicio tratan de reivindicarse, pero a la vez tú ves un juez súper parcializado. Ajá. Esos chicos no tenían mínima opción ante ese juez. Entonces tú dices, no tuvieron una defensa adecuada. No te digo los abogados, no hubo un juicio correcto o una justa defensa para los chicos, independientemente de que son asesinos. Pero también de tienes que ver el contexto de lo que sucedía. Pero Entonces, tenías el caso OJ, entonces era tenías como el un tema caso de vergüenza Oyer, claro, para la ellos fiscalía. tenían que Conseguir la fuertes condena. en esta condena Sí. y tenían que echar la culpa a los Sí. chicos porque la gente de Beverly Hills y de California estaba aterrado. Es que estaban conmocionados con el La crimen gente de estaba OJ. aterrado y creían que no habían, bueno, pues se decía en comienzo que el asesinato de José y Kitty Menéndez había sido ocasionado por la mafia. Ujú. Entonces tenías a gente, a la sociedad de Eso California. decían los chicos al principio. Claro, eso decían los chicos. Y tenías a esta gente aterrada, contratando seguridad privada. Había realmente un caos a nivel social y la policía, la fiscalía tenía que tener un culpable, tenía que poner un sentenciar para que la gente se calme, para que bajen los niveles, porque la gente estaba aterrada. Pero bueno, pues lamentablemente no se utilizaron, creo yo que sí se ocultaron pruebas que eran importantes o no se utilizaron en este segundo proceso. No se los permitieron utilizar. No se las permitieron O sea, no utilizar. es como que no... Y te quiero comentar, justamente por lo que te comentaba de que este caso nuevamente está en la lupa, en noviembre se va a dar ya la fecha, creo que es el 25 de noviembre, ya se estableció la audiencia para la revisión del caso de estos chicos, en el que Porque pidieron al habeas corpus, parecer se les va a conceder la libertad a estos chicos en razón de que ya han cumplido 35 años de pena. 35 años han pasado. 35 wow. años han pasado. Claro, ellos Ellos fueron tenían cadena condenados perpetua. a cadena Ujú. perpetua. Porque era asesinato en primer grado. Pero como han habido todos estos elementos que no fueron utilizados propiamente y existe este impulso, Ese movimiento en el que dicen, ¿sabes qué? No todos- consideraron estas pruebas, ¿sabes que los niños sí fueron abusados? Que como, repito, el abuso sexual no es causal para no condenar a un asesinato, pero sí tenías el tema del miedo inminente que no fue revisado. Claro. Pero también todo lo que le privaron de utilizar en el segundo juicio. Así es. Hubo alguna bastante, Los testimonios que no dejaron utilizar. no sé si corrupción, pero sí, no ¿Qué fue es eso? justo. Sí. No fue justo. Pero el juez da cuenta de que puede hacer eso de ahí. Bueno, él decide, ¿no? Él decide. Sí, pero Porque él decide qué se le presenta al jurado y qué no. ¿Y viste en la serie cuando una de las juradas más promotoras en contra de los chicos en el segundo juicio
le da un ataque cardíaco. Vi en la serie o en el documental, pero en el segundo jurado tenías una señora muy, muy fervientemente que quería el cargo de asesinato y en plena deliberación le da un ataque cardíaco infarto. también. Y entra una segunda persona y por eso no los condenan a pena de muerte. Es que ellos estaban, en un principio también ellos Es que iban por a eso ser te digo, en el mandados al segundo gas. juicio era o sea, el asesinato Al en primer gas. grado, exacto. La cámara de Y acá gas. tenías las dos opciones, cadena perpetua y pena de muerte. Entonces, dentro de todo el jurado le dio la más suave, porque Claro. el jurado igual ha de haber tenido igual en su contexto el tema de abuso, pero no lo pudieron presentar en juicio. No fue bien defendido esa teoría. Aparte, otra cosa, otro tema que se me pasa por la mente. Ellos estaban en prisión juntos al comienzo. Y los separaron. Los separan porque, vuelvo y te repito, propios de la edad. No estoy justificando, por supuesto, una conducta delictiva en lo absoluto, pero entre ellos empezaron a mandarse cartitas para confabular, Claro. para poder hacer un escape, pero un escape a nivel Misión Imposible, Sí. que era realmente una imaginación de El los chicos imaginario. que querían salirse de prisión, ¿no? Entonces le encuentran a uno de los hermanos estas cartitas en las que habían los... Que encima decía, destrúyela cuando Pero la dentro de leas. esa carta, lo más importante era que al final de la carta él decía, por favor, no cuentes nunca lo que pasó. Porque para Lyle y Eric era una vergüenza Claro. hablar del tema del abuso sexual. De hecho, eso fue lo que les impidió que no todo el mundo se entere en ese momento, ¿no? Que Claro. sea tan poca gente la que maneje esa información en una época en la que, como lo hemos comentado, no era... Una época tabú. Claro, era un tabú hablar de este tema. Y obviamente bajo ningún contexto estamos, digamos, justificando o No, diciendo para ahora les nada. queremos a los otros. No, No. pero sí analizamos la parte, digamos, los detalles legales Las pruebas o por netamente. qué en este juicio no hubieron estas pruebas, en el otro sí, porque en el primero le creyeron. Entonces todo eso es parte de lo que es la justicia y también siempre le hemos hablado, es parte del storytelling que tú vendes cuando estás en un juicio penal. Es decir, ¿cuál es el cuento que te estás creyendo? Así es, el storytelling es básico. Ujú. Yo te tengo una pregunta. ¿Por qué crees tú que, más allá de lo obvio, por qué el habeas corpus llega 35 años después? Yo creo que por la denuncia del ex menudo. Para mí esa es la razón clave. Es la razón, ¿verdad? Es la razón clave. Porque tú dices, A ver, obviamente estamos hablando que el movimiento de TikTok está desde el 2021. muy fuerte. Estamos hablando que estamos hace 3 años, Ujú. se ha estado en este movimiento, y ahí sale la serie de Netflix. Claro, Tú sabes que siempre poder hay de una Netflix. repercusión mediática en el poder televisivo. así es. O sea, lo hemos visto con múltiples casos, que de Ujú. repente están escondidos, sale la serie y es como le pones el ojo. así es. Entonces, este movimiento 2021 alerta, digamos, a los productores de Netflix, dicen, yo voy a hacer una serie sobre esto. Ajá. Lo agarran a Ryan Murphy, que es Un genio. Un genio. Y te empieza a crear pues la duda. Y la gente opina. Y de hecho, en la serie habla la fiscal. Le dice, o sea, ¿cómo pueden creer que ahora los chiquitos de Netflix de TikTok van a decidir quién es culpable y quién no? Pero sí te empieza a crear alertas que de repente, al no tener... ese es otro factor. El segundo juicio no fue televisado. Pues. Claro, Claro. eso es importantísimo. Son esos detalles que no alcanzas a ver. Entonces, el usuario común de TikTok, jovencito, te ve las escenas del primer juicio y dices, pero yo sí le creo. Claro, porque, aquí está porque llorando, estamos hablando aquí que el se primer lo ve jurado real. no lo declaró culpable. O sea, o escuchas la historia que es tétrica, la que cuenta Lyle, lo que le hacen y lo que incluso él con su mente dañada le hace a su hermano también. Así es. Y tú ves al hermano llorando también. O sea, Es que eso ¿sabes? es real, eso es Mira, reality TV, lo o sea, que lo pasa- estás viendo. Lo que pasa es que es la importancia, es lo que hemos comunicado, que sucedió también en el caso de OJ, la opinión pública. La opinión pública. La opinión pública opina. es tan importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú veas con tus ojos una confesión de un chico a que tú leas. A ver, y nos que te pasó a la nosotros. cuenten. Nosotros vinimos a narrar este caso en Ajá. base a La información documentos que había, claro. y no documental. en lo que vimos. Así y ya es. cuando lo ves, tú dices, el testimonio ya está distinto. Claro, O sea, por supuesto. te cambia un poco y te mueve un poco el decir, eso no puede ser verdad, eso no puede ser mentira, etcétera, ¿no? Claro, y te abre los ojos a ciertos Ujú. detalles, a ciertas... Hay formas en las que comunicas, no solamente hablando, sino hay gestos propios de Exacto. cada persona que tú te permiten ver más allá del alma. Eso ¿no? me Y tú decía dices, TikTok, TikTok te decía, ¿qué tema? El tema de que tenía Eric con el micrófono. Algo le pasaba, no podía tenerlo, no podía verlo. O sea, eso, ¿dónde están los psicólogos ahí? O Claro. sea, él tenía como un tema, un tic ahí, no sé, nervioso, una obsesión de que no podía acercarse al micrófono. Ujú. Y la gente decía, por la lo forma del del peluquín micrófono. también, claro, que habrá visto, que habrá utilizado. Ujú. Acuérdate que también él contaba que el padre Le le ponía proporcionaba objetos, objetos. Ajá. No sabemos qué habrá. Y también un padre tan dominante, que lo obligaba a hacer así, a decir. Acuérdate cuando estaban jugando tenis. No, y también los testimonios de que le habían dicho la madre, como que con ella no Y la era. madre, claro, una madre que realmente sí parece Ujú. haber sido afectada también de alguna. No sabemos qué habrá pasado entre ellos, ¿no? Claro.
Pero es bastante curioso que pese a todo, pese a que hayan asesinado y hayan confesado que así lo hicieron con sus padres, la familia los apoye. A esta altura del partido, tú ves tanto la familia de la madre como la familia del padre que están apoyándolo. Ujú. Eso es una buena noticia para los chicos. Es buenísimo. Bueno, no sé qué La otro verdad que detalle se te pase. No, yo creo que con eso podemos abarcar nuestra segunda parte, after serie y after documental, con esos Te lo habían detallitos pedido legales. bastante, Sí, ¿no? me Que escribieron. comentemos. Te lo escribí y fue como, pero me faltaban los detalles de la Ajá. serie, siento que ahí faltó algo, entonces dije, ok, hagamos esta mini segunda parte. Esta mini segunda parte y esperamos haber abarcado todos los detalles. Yo creo que por mi parte eso ha sido todo. Los vemos a la próxima. Gracias. Chao, chao.